Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Termina 2024, sin duda es un año terrible para Cuba y los cubanos. El hambre, los apagones, la represión, la corrupción y la batalla gubernamental contra las iniciativas privadas han caracterizado el año sin indicios de que la situación pueda mejorar en 2025. Este es el programa número 100 de Los Puntos a las IES y así nos despedimos en 2024 con la vista puesta en el año siguiente. Para hablar del tema, hoy estamos con los periodistas de Diario de Cuba que cubren permanentemente la actualidad de la isla, entre ellos Luz Escobar y Nayare Menoyo. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Luz Escobar, para los cubanos 2024 fue un año diferente, igual o peor al anterior. Yo creo que justamente lo que está marcando hoy la realidad de Cuba es que los cubanos sienten que cada año que pasa es una loma más para abajo, o sea, es un escalón más en la debacle que se está viviendo en los últimos años. Sin duda fue un año peor que el 2023 y yo creo que de manera general he podido percibir que muchos cubanos han llegado a la conclusión que lo que se está viviendo hoy en Cuba es peor incluso que el periodo especial, que es el referente más cercano que tenemos nosotros en cuanto a crisis, ¿no? Y justamente han llegado a esa conclusión porque la crisis que tenemos hoy abarca todos los puntos de la realidad cubana, no solamente lo económico, no solamente el transporte, la alimentación, sino también la salud y la educación, que eran dos puntos en los que, si bien estaba pésimo, en la época del periodo especial, mínimamente funcionaba, cosa que ahora ni siquiera eso está pasando. Los cubanos están teniendo que pagar grandes cifras para ser atendidos en los sistemas distintos de salud de Cuba. Los cubanos están teniendo que pagar clases particulares para que sus hijos se eduquen en todos los sistemas, no como antes que le pagaban clases de canto o clases de dibujo. Ahora para aprender matemáticas, español, historia, tienen que pagarles a un profesor particular porque la enseñanza no garantiza profesores frente a las aulas, sobre todo profesores preparados. Entonces, yo creo que sí, que el 24 fue un año peor y ha sido el año en que los cubanos también han entendido que salir a la calle es no solamente una forma de catarsis, sino una manera de recordarle al régimen que ellos están en contra de la forma en la que están gestionando, bueno, todo lo que tiene que ver con economía, sociedad, incluso cultura. Yo creo que no solamente en el plano de lo artístico se han dado protestas, sino también en el plano de las madres que han salido a protestar cuando no han tenido asistencia para sus hijos, las madres que no han tenido cómo darle agua y comida, las madres que han protestado contra los apagones y de manera general yo creo que sí, que ha sido un año peor. Nayare Menoyo, ¿qué valoración puede hacerse de la situación específicamente económica en 2024? Luz decía una cosa súper interesante en su respuesta y era que, bueno, todos los sectores de la realidad cubana están en unas condiciones que son, ni siquiera nosotros sabemos cómo ese gobierno, cómo ese sistema continúa en el poder. A nosotros como periodistas nos ocurre una cosa súper interesante o no, depende cómo se vea, y es el doble sufrimiento. Sufrimos porque estamos cubriendo una realidad que es terrible y al mismo tiempo sufrimos porque somos cubanos, tenemos familiares en la isla. Yo hablo todo el tiempo con mi familia que está allí y hay una pregunta que está por encima del nivel educacional o del nivel económico que puedas tener y es ¿hasta cuándo va a ser? Porque la realidad cubana y la realidad económica cubana siempre te sorprende a peor. Tú dices, bueno, ya de aquí el euro no puede subir más y te sorprende y vuelve a subir. El tomate no puede valer más y te sorprende y sigue valiendo más el tomate. Entonces, el problema de la economía cubana, Luz ahorita decía lo de las madres, te das cuenta que el país ha caído en un hueco tan grande que las madres, cuando han salido a protestar, lo número uno que piden es comida. O sea, la gente no sale a protestar y dice, queremos democracia, queremos libertad, porque eso es un escalón más arriba. Tú necesitas para sobrevivir, para vivir, necesitas comer, necesitas tener acceso a, qué sé yo,
a aceite, a poderte pagar el transporte público, a poderte pagar un teléfono, y ni siquiera eso se puede hacer. La situación económica como tal está muchísimo mejor que lo que yo la puedo explicar en la cobertura que nosotros hacemos en Diario de Cuba. Por ejemplo, el salario. Cuando yo salí de Cuba en el año 2021, el salario de un periodista equivalía a unos $40. Ahora el salario de un periodista equivale a $8, o sea, en el sector estatal. ¿Cómo tú explicas a un público que no es cubano que en Cuba un periodista cobra $8 o un médico? Eso es terrible. Y más terrible que esa situación es que no se ve un escenario donde el país pueda mejorar, porque la brecha es cada vez más grande entre la gente que, por ejemplo, cobra un salario estatal y la gente que a lo mejor, por ejemplo, es de la familia de Castro, la familia Gaesa, que es la familia, que es el emporio que controla toda la economía. Esa es la única gente que puede vivir bien. Esa es la gente que probablemente esté asegurando su día de mañana, y lo está asegurando a costa de todo el que no llega a fin de mes, de todo el que no tiene con qué pagar a sus hijos, desde la mochila de la escuela hasta poner en la mesa 3 comidas diarias. Había un estudio Diario de Cuba que nosotros publicamos como en septiembre, después verifica la fecha, que no sé si estoy, que decía que los cubanos ni siquiera podían garantizar 3 comidas al día. Y eso es una situación que es económica, pero a la larga va a ser de salud pública, va a ser de salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, la economía, que debería ser la base de cualquier sociedad, está jodida. Ya después de ahí vienen los derechos y etcétera, etcétera. ¿Dónde va a parar eso? No lo sé, pero el 2024 ha sido bastante siniestro en ese sentido. Luz, a pesar de que la tragedia empeora, como ustedes han explicado ya, las protestas ciudadanas han sido prácticamente acalladas por la represión en todas partes del país. La gente quiere manifestar lo que piensa, pero los recursos que el Estado está destinando a la represión de estas manifestaciones populares son mucho mayores que los que, por ejemplo, dedica a contener el crimen en el país. Sí, a ver, el asunto es que el régimen entendió muy rápido, después del 2021, que Internet es la herramienta que tenemos todos los ciudadanos, tanto los que están dentro de Cuba como los que estamos fuera, para expresar nuestro disenso, nuestra indignación. Algo que ellos habían controlado durante décadas al impedir que los opositores y los ciudadanos se asociaran, se reunieran. Entonces, la Internet ha sido la herramienta para articularse y para expresar públicamente el disenso. Entonces, ellos obviamente han aplicado represión, no solamente represión para las protestas en los lugares públicos, en el espacio público, sino también para manifestaciones en las redes sociales. Ahí tenemos varios casos de cubanos que están presos por expresar en redes de su situación, y además de eso también tenemos casos de personas que en un grupo de WhatsApp privado de su familia han manifestado el disenso y también están cumpliendo prisión. Más allá de eso, por supuesto, las protestas ciudadanas han marcado el incremento de los presos políticos, así lo recoge Prisoner Defenders en su informe más reciente, que estas protestas han elevado la cifra de presos políticos. Y yo creo que otra cosa que apuntan ellos muy interesante es que muchos de los que están recibiendo condenas hoy en Cuba ni siquiera pertenecen a la oposición. Son ciudadanos que han manifestado su disenso y su indignación en las calles a partir de las carencias, a partir de la represión que reciben cuando se manifiestan en público. Incluso hay algunos que han recibido prisión por salir a solidarizarse con otra persona, ¿no? O sea, por mi amiga está presa, voy y intento saber de ella, y también están cumpliendo prisión. Entonces, es obvio que la sociedad civil cubana ha entendido que la protesta es un mecanismo para expresar indignación y disenso, pero también el régimen se ha encargado de dejar claro el mensaje de que ellos están conscientes de eso y de que han decidido dar como respuesta la represión. Hablando precisamente del presidio político, Nayare ha seguido creciendo, como ya se mencionaba, así como las malas condiciones para los presos políticos, incluyendo muertes de manifestantes que son presos políticos bajo custodia del Estado. Sí, estaba revisando mientras Luz daba su respuesta unos datos de Prisoner Defender, justamente, que decía que en Cuba al cierre de octubre habían en las cárceles 1.117 presos políticos. Esto teniendo en cuenta que son datos que aportan organizaciones independientes, organismos internacionales,
porque el gobierno no deja que se acceda, que se haga una verdadera fiscalización de estos números. Esto es una realidad que probablemente, yo sin sacar aquí una bola de cristal, probablemente continúe en 2025. Además, las condiciones que están en las cárceles, el trato que se les da a los presos políticos, como tú decías, este año se reportaron muertes en la cárcel de prisioneros políticos. Esos son gente que probablemente no lleguen a una asistencia médica correcta, a veces los familiares no lo pueden ver, hacen huelga de hambre constantemente como último recurso de protesta, como último recurso de supervivencia. Hace una semana nosotros hablábamos con la hermana de Andy García, que estaba haciendo una huelga de hambre, y ella decía, es que para él llegar al recurso de la huelga de hambre, es que ya él pasó por todos los recursos anteriores. Y Luz decía una cosa que es fundamental, que yo no sé si esto pase así tan crudo en otras realidades, probablemente realidades dictatoriales sí, y es que hay gente en la cárcel por grabar una protesta. No es gente que ha salido a delinquir o que ha tirado piedra. Hay gente que sale con el móvil y por eso cumplen condenas que son impensables en cualquier democracia o si existiese un sistema judicial real. Hace unos días, con el aumento de la drogadicción y tal que hay en la calle y con el escarmiento que quiere dar el gobierno cubano, había hecho unos juicios ejemplarizantes de gente que traficaba droga. Y la condena de tráfico por droga en Cuba es similar a la condena de alguien que graba una protesta. Y eso es terrible. Las organizaciones internacionales sí que es verdad que hay como una conciencia mayor de lo que pasa en Cuba, ya sí se sabe que hay presos políticos, ya se sabe la realidad de esos presos políticos, pero no sé hasta qué punto las organizaciones internacionales deberían ejercer más presión sobre la dictadura cubana para que esa realidad, por lo menos, si no cambiar drásticamente, por lo menos pueda ser, no sé, diferente a lo que es. Luz, yo creo que ha sido un año especialmente decepcionante, ¿no? En cuanto a las reacciones de la comunidad internacional, salvo alguna entidad internacional o el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, absoluto silencio, el gobierno español, peor aún, si es que cabe, y América Latina ni está ni se le espera, como se suele decir en España. ¿Opinas lo mismo, que ha sido decepcionante o no la reacción de la comunidad internacional ante la hambruna que está padeciendo el pueblo de Cuba, pero también la represión? Sí, yo coincido en que ha sido decepcionante, pero agregaría que ha sido también indignante. Esto que está pasando tiene que ver con la narrativa que levantó Fidel Castro en su momento, que es una narrativa épica que ha permitido que muchos se escuden en la romantización que tienen de lo que es la revolución cubana, para entonces permitirse el lujo de poner peros a la realidad de Cuba, poner peros al hambre, poner peros a la represión, cosa que no hacen con otras realidades como la de Nicaragua, Venezuela, Ucrania, por poner tres ejemplos de lo que ha acontecido de manera más reciente. Entonces yo pondría en contraposición a esa realidad indignante, como tú dijiste, la realidad de las voces cubanas que han podido posicionarse en la arena internacional de manera contundente. Está el caso de las mujeres que estuvieron en la CEDAW, está el caso de la presa política Angélica Garrido, que ha podido dar varias intervenciones que yo considero muy valiosas de su testimonio como prisionera política, el testimonio de su hermana. Entonces, ante esa indolencia de la comunidad internacional, lo que nos toca a nosotros es eso, levantar la realidad de lo que está pasando en Cuba, no sobre la base de humo, no sobre la base de consignas, sino sobre la base de hechos. Yo creo que el periodismo tiene todas las herramientas para ilustrar lo que está pasando hoy en Cuba y ese es nuestro camino. O sea, no podemos contrarrestar todo lo romántico que la gente ha comprado a la revolución cubana, o sea, esa cosa idílica, ¿no? Eso no lo podemos destruir, pero sí lo que podemos hacer es tratar de ilustrar con mayor precisión lo que está pasando hoy en Cuba y quizás así ellos puedan tener un acercamiento más real y más humano a lo que está pasando hoy en la isla. Nayar, por supuesto, toda la sociedad cubana, como ya se explicaba aquí, incluyendo la cultura, el deporte, la vida social, ha estado marcada por la hecatombe económica de 2024 y de los años precedentes, desde suspensiones de eventos hasta otros que se han convertido en una especie de caricatura de lo que fueron, como el Festival de Cine de La Habana. El Festival de Cine de La Habana, que ya habían ocurrido actos de censura con películas que estaban previamente aprobadas para emisión, ¿sí? El Festival de Cine de La Habana, los deportistas se quedan, los artistas se van, hay artistas que están presos. Cuba es una realidad ahora mismo hostil para la vida, pero para la creación artística o para desarrollar cosas que están por encima de lo básico, es una realidad muy hostil.
el Festival de Cine. Ahora mismo está también la Bienal de La Habana. Hay una curadora de arte que dio una entrevista para el Zoom de Diario de Cuba que ella decía que solamente ver el catálogo de artistas que habían acudido a la Bienal de La Habana ya era lo suficientemente ilustrador de cuál es la situación del arte. Desde la crisis migratoria para acá, se han asentado fuera de Cuba. Los artistas, de manera general, han decidido que su futuro o su proyecto no está allí. Se van a Estados Unidos, vienen a España, van al resto de Latinoamérica. Y eso hace que ese escenario que tú decías, bueno, puedo ir al teatro por 5 pesos cubanos hace 4 o 5 años, ahora no sé cuánto valga, tampoco está. Puedo ir al festival de cine y puedo ver películas que en otro momento no podría, sí, pero ¿hasta qué punto? No sé, la crisis es tan grande que dividirla por sectores ya no tiene casi ni sentido, porque es que para donde quiera que te gires está mal. ¿Y cómo la gente va a pensar en ir a un festival de cine si, una, no hay transporte para ir y dos, no puede ni poner la comida encima de la mesa? Y en este repaso a los acontecimientos de 2024 y programa número 100 de los puntos a las sillas, también queremos dar la palabra a nuestros periodistas en la isla. Se trata de Osmel Ramírez y Jorge Enrique Rodríguez para conocer cómo ellos imaginan 2025. Bueno, según mi apreciación, el 2025 nos espera un año mucho más complejo en Cuba, mucho más difícil, con muchas más vicisitudes, si eso puede ser posible, pero parece que lo es, que todos los años anteriores donde la crisis ha tocado fondo y todo pinta, todo parece indicar que el sistema, el gobierno del Partido Comunista puede aún más apretar otra vez, otra vuelta de tuerca, una tuerca que parece infinita. Las personas están pasando una crisis, se está sufriendo una crisis en Cuba muy profunda y aún así en medio de esta situación el gobierno se atreve a arremeter contra el sector privado, que es como la tabla de salvación aún a los precios nada relacionados con los salarios de la mayoría del pueblo cubano, que depende de lo que trabaja con el Estado, y el Estado tiene una economía muy paralela a la economía real de Cuba, que nada tiene que ver con los precios, nada tiene que ver con lo que la gente necesita. Y aún así, en vez de procurar más eficiencia económica, proveyendo más libertad económica, haciéndola posible, restringe esa libertad y pone al Estado en medio de los actores económicos que van emergiendo para participar en esa tajada económica en la cual ha sido ineficiente durante décadas, y que si tuviese posibilidad de ser eficiente, lo estuviese haciendo el propio Estado y no apelando al sector privado como debe ser exactamente. Y entonces, con eso lo único que podría transmitir es una dosis de ineficiencia de esa que ha quebrado a la economía cubana, a la gestión que está llevando a cabo el sector privado. Todo eso indica que la cosa puede ser peor, que el año puede ser mucho más difícil y que nos esperan una profundización de la crisis aún más. Y más con la victoria de Trump, donde sabemos que es difícil que le dé alguna prebenda al sistema cubano y que todo puede indicar que las cosas van a estar mucho más difíciles. No soy de los que suele expresar que el año próximo va a ser un año decisivo o el gran año del cambio. Para mí, desde mi perspectiva de periodista de Diario de Cuba, durante estos últimos 10 años, lo que pienso es que siempre estamos en un proceso de cambio. Han habido grandes cambios. Imagínense ese recordado 11J. Y creo que para 2025 el régimen cubano sí va a tener la pelea bastante difícil, en tanto, por ejemplo, para mí un aspecto puntual es cómo la población cada día tiene más información, tiene más noticias y automáticamente tiene más conciencia de qué cosa es un preso político, algo que era impensable hace 10 años, ¿no? Cuando ese pueblo, cada vez que escuchaba la frase preso político, como que tomaba distancia, decía opositor, tomaba distancia, decía periodista independiente y tomaba distancia. Hoy ese pueblo está más involucrado en el tema de que sabe perfectamente que lo que está aconteciendo en Cuba es netamente por una causa política. Entonces, pienso que 2025, en lo que se refiere a mi trabajo como periodista, va a ser enfocado precisamente en esta perspectiva, que está en un escenario agravado, porque ya el régimen no tiene de dónde sacar más. Hemos visto que han recurrido a leyes ridículas como legalizar los apagones, ahora que sacó otra ley para
prohibir las MIPYMES, es decir, lo que en algún momento se ha catalogado como un suicidio político, y yo creo que este 2025 van a haber más cambios que en este 2024, es decir, más procesos de cambio, más pautas que van a crear tensiones, no digo que victorias o derrotas, sino tensiones entre ese pueblo y el régimen cubano. Luz, Nayar, ya para terminar, una breve frase de conclusión de lo que ha sido 2024 y de lo que esperan para 2025. Bueno, 2024 para mí ha sido un año triste, un año en el que lamentablemente como periodista me ha tocado reportar la muerte de prisioneros del 11J encarcelados, me ha tocado cubrir la negativa del Estado cubano a la libertad condicional de presos muy relevantes que sencillamente ellos no quieren que reciban estos beneficios. Me ha tocado cubrir también la crisis sistémica que lleva el régimen contra Cuba, y yo creo que el 2025 va a estar marcado por lo mismo. Lo que sí debo decir es que me gustaría que el 2025 nos trajera la buena noticia de que finalmente podemos descansar de esta tiranía. Después nos vendrá una larga batalla por la democratización de Cuba, pero por lo menos cerrar ese ciclo que dura más de 65 años. No sé qué decirte, Michelle. Yo quisiera dejar un mensaje de esperanza, ¿no? Ahora que también estamos cerrando el año, de unión de la familia cubana, pero yo creo que yo soy mucho menos optimista que Luz. No creo que la realidad cubana vaya a tener un gran cambio en el 2025. Eso es bastante terrible, pero yo creo que no vamos a poder todavía dar esa noticia que todos queremos dar como periodistas, y nosotros como periodistas cubanos que soñamos dar, ¿no? Que sería la caída de ese sistema. No creo que vaya a pasar en 2025. Sí quisiera que sucediera, pero ahora mismo no veo un escenario claro en el que eso pudiera pasar. Luz Escobar, Nayar Menoyo, muchas gracias por participar en el programa número 100 de Los Puntos a las Sillas. También extendemos el agradecimiento a todas las personas que han trabajado en este programa desde su creación, y también al equipo actual, siempre deseando que 2025 sea un año definitivo para nuestro país. Yo soy Michelle Suárez, aquí en Diario de Cuba.